Bienvenidos a este curso de bioética organizado por la Fundación La Verdadera Devoción al Corazón de Jesús. El curso está dividido en 14 charlas. En esta primera sesión introductoria vamos a ver lo que es la bioética, definición, fundamentos y metodología. La persona que dará esta primera sesión es la doctora Marta Tarasco, doctora en medicina y especialista en foniatría. Tiene una larga experiencia en el campo de la bioética, con un máster en bioética por el Policlínico Gemelli de Roma. También es miembro ordinario de la Academia Pontificia de la Vida y de la Cátedra UNESCO de Bioética y Derechos Humanos de Roma. Cuenta en su haber con más de 100 publicaciones científicas. Un tema que es la fundamentación de la bioética. Son ideas, más que datos, son ideas. Y eso es lo que quiero que a ustedes les quede claro y que lo que tomen de apuntes, porque luego contarán con la grabación de las clases, lo que tomen de apuntes sean, o las preguntas que realicen, sean en relación a las ideas, al por qué, al cómo, etcétera, porque no son los dos temas que tienen que ver con cuestiones de biotecnología ni nada, en donde sí les vamos a dar, tanto el doctor Marco como yo, pues les vamos a dar muchos datos, ¿no? Porque se necesita. Aquí es más el mundo de las ideas. Para empezar, pero ese mundo de las ideas que puede parecer difuso, menos interesante, menos escabroso, sin lugar a dudas, no tan, pues digamos, sensacional como puede ser el mundo de la biotecnología, sin embargo, es el punto clave para que entendamos todo lo demás, no todo, no, o no solo todo lo demás que ya existe, sino todo lo demás que más adelante va a llegar a existir. Quien entiende bien el por qué y el cómo, va a entender cómo aplicarlo a temas que futuramente surgirán. Hace unos 30 años, es decir, nada, es más, menos de 30 años, ni por aquí se nos cruzaba la idea de que la familia humana, habría familias disfuncionales, familias terroríficas, familias que había que encarcelar, pero ni por aquí se nos ocurría que la familia pudiera ser mi perro y yo, ¿no? Bueno, yo no tengo perro, pero háganse ustedes de cuenta, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, son cosas que han cambiado, pero entendiendo el qué y el cómo, podemos aplicarlo a problemas radicalmente nuevos. Muchísimo menos se nos hubiera ocurrido que, pues sabíamos que existía la homosexualidad, etcétera, pero ni por aquí se nos hubiera cruzado que alguien que tuviera los medios económicos para gastarse $20,000 en un disfraz de perro, como de hecho sucedió en Japón, pues pudiera decir que por ese disfraz de perro, que no solamente sería un body de peluche, yo creo que con ese precio debe haber sido más sofisticado, que entonces se identificara así no temporalmente, sino se identificara, dijera, se sintiera un perro. Jamás, ni por aquí. Pero no solo eso, sino que jurídicamente se permitiera un cambio de percepción de identidad. Empezamos con la identidad sexogenérica, pero ahora va la identidad de edad, la identidad de especie animal, etcétera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son cuestiones que van cambiando y que, sin embargo, aplicamos los mismos principios. Por eso es importante entender estas dos clases.
Recuerdo cuando la primera vez que les conocí, em, pues un poco había como una incertidumbre de para qué les servirían estas clases. Em, y es justamente el punto que quiero tocar a continuación, ¿no? Bueno, lo primero es saber qué cosa es la bioética. La bioética no es nada más allá que la ética aplicada a casos especiales. Todos sabemos que la filosofía es, ay, perdón, que que la filosofía es la madre de todas las ciencias, de la ética, de la biología, de las matemáticas, así con biología y otras ramas del saber, pues se forma la medicina, de la física, etcétera, ¿no? Entonces, a su vez, la ética tiene derivaciones en ética especial y dentro de muchas éticas especiales. Un ejemplito nada más sería la ética empresarial, pero dentro de esto está la bioética. Entonces, parece que la bioética pues no aporta mucho más, ¿no? Simplemente vamos a ver cuando veamos la metodología cómo la bioética es una transdisciplina que crea una nueva metodología. No es la metodología del medir, ni es la metodología, por ejemplo, de las ciencias jurídicas, ni nada. Es una metodología aparte que mezcla lo medible con lo no medible. Fíjense qué difícil es la metodología en bioética, ¿eh? Y eso es algo que la gente que no sabe bioética, pero que a lo mejor trabaja o publica algunos temitas concretos de bioética, pues ignora y entonces puede equivocarse. Y dentro de la bioética hay también subdivisiones, ¿no? Por ejemplo, o subespecializaciones, como la biojurídica, que fue la primera subdivisión de la bioética. ¿Por qué? Pues porque es obvio que si la ley no acompaña al precepto, sea a nivel masivo, muy difícil que la gente entienda. Les pongo un ejemplo y que sé que ha pasado en todos los países, ¿no? Una vez que se ha despenalizado el aborto, la gente comienza a percibir no es la realidad, es solo la idea que uno tiene de algo, ¿no? Eh, Comienza a percibir que el aborto, pues, no es tan malo, ¿no? Ah, bueno, si es hasta la semana 12 pues no hay ningún problema, porque total es un amasijo de células y no pasa nada. Y esa es la percepción, sin ninguna demostración. Nadie ha demostrado que el embrión de 4 semanas o de 3 semanas no sea solamente un cúmulo de células. Nadie ha demostrado eso. Más bien las demostraciones son todo lo contrario, que desde la primer célula se trata de un ser humano completamente diferente a sus padres, ¿no? Parecido, pero diferente al padre y a la madre. Entonces, fíjense, a pesar de la evidencia, la despenalización de algo puede llevar en la conciencia colectiva a otras cosas. Otra de las especializaciones es la neuroética, porque siempre en la filosofía ha habido, en la filosofía general, ha habido digamos, en antropología filosófica, la pregunta de mente-cerebro, ¿no? Mente versus cerebro. Es decir, ¿dónde está mi identidad? En mi cerebro biológico, sin lugar a dudas. Claro. ¿Dónde está mi identidad? Porque yo soy yo y no soy alguien de ustedes, no soy Eloína, ¿no? A pesar de que ambas somos mujeres. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo tengo un genoma y Eloína tiene otro. Es decir, tenemos un cuerpo diferente, pero ¿será eso lo único que nos diferencia?
Entonces, si Eloína me dona un riñón y un pedazo de hígado y a mí me quitan el apéndice y las amígdalas y pierdo los cuatro miembros y etcétera, ¿seré menos yo? ¿Seré más Eloína? No, porque hay algo más que me hace ser yo. Entonces, esa diferenciación entre mente y cerebro también es base de una fortísima discusión al inicio de la vida y al final de la vida. Es que ya podemos disponer de sus órganos o ya podemos apagar el respirador porque ya no siente, ya no va a recuperar funciones, o bien, claro, es que pues no va a llegar a desarrollar inteligencia este embrión y por ende no va a ser persona. Entonces, fíjense cómo de estas subdivisiones obtenemos también cosas. Hay otra más que ya no me cupo, no supe cómo hacerla, esa es la verdad de las cosas, y que es la bioética global. ¿Qué nos dice la bioética global? Hoy en día, como se suele decir un poco de broma, estornudan en Japón y nos contagiamos en el resto del mundo, ¿no? O pasa, alguien se come una sopa de murciélago contaminada en China y en el resto del planeta nos da COVID. Entonces, esto que sucede a nivel global tiene mucho que ver, por ejemplo, las sequías, la distribución de recursos, el desperdicio de agua, la contaminación, eh, pero la violencia también, las actitudes violentas de un lugar, pues antes a lo mejor no repercutían tanto más que en los vecinos muy próximos porque no había la comunicación entre tantos. Pero hoy en día estamos en tiempo real comunicados por todos lados. ¿Qué más ejemplo que esta charla, ¿no? En donde yo estoy en la Ciudad de México y ustedes pues están en España y seguramente cuando alguien más ve esta clase, pues puede estar en otro horario y en otras latitudes. Y qué maravilla, sin lugar a dudas. Pero eso también nos habla de una problemática más compartida, ¿no? Es un poco como vivir en un edificio, pues siempre es más práctico que vivir en un chalet grande, ¿no? Aislado, que será más bonito y más lo que ustedes deseen, pero que de alguna forma, pues bueno, cuando el vecino del cuarto de le grita a sus hijos, pues hasta el primero C se entera toda la casa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay más comunicación, obviamente. Entonces, estas cosas es lo que también sucede en la bioética global y son una forma de abordar los problemas de otra índole. Entonces, fíjense cómo se va especializando y fíjense cómo hay problemas que vamos tocando, ¿no? Bien, ahora, dentro de la ética general, siempre vamos a tener tres tipos de preguntas o dilemas. No, no solo son preguntas, porque a veces no es tan concreto, sino de dilemas que tenemos que ponderar entre un valor y otro valor. Estos son, la aretología es la ciencia de la felicidad, de la virtud, de los valores de la persona, ¿no? Entonces ahí se los defino, pero siempre tenemos que estar discerniendo entre el deber y la felicidad, ¿no? Como, bueno, y aquí no es realmente la felicidad verdadera, porque si es la felicidad verdadera, nos llena todas las dimensiones de nuestra persona. Más bien es el bienestar o la comodidad, aunque en los libros lo van a encontrar así. Entonces, es entre ese deber y esa comodidad, ese gusto, ¿no? Que podemos tener. Entonces, claro,
nos levantamos por la mañana y decimos, wow, 5 minutos más para levantarme, pero ¿qué prefiero? El gustirrinín está en los 5 minutos más en la cama, y más si hace frío, y más si nos desvelamos mucho la noche anterior o lo que sea, pero el deber es levantarnos, entonces tenemos que ponderar, ¿no? Por otro lado, está entre esta alegría, esta felicidad, bienestar, etcétera, versus la utilidad. Y entonces tenemos que ponderar entre la eficiencia y esa felicidad, esa eh, pues alegría, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decidir? ¿Lo más eficiente o lo que sea, lo que de verdad nos hace felices? Ustedes dirán, "Ay, qué aburrido, esto lo vi hace 1000 años cuando iba yo al cole, ¿no?" Seguramente, sí, lo entiendo, pero fíjense ustedes, cuando nosotros tenemos que tomar la decisión, que aconsejar a otros, que opinar en medios públicos y privados acerca de si un niño que va a nacer como un bultito y nunca se va a poder mover y nunca va a poder hablar y nunca va a poder controlar esfínteres, etcétera, ¿qué queremos? ¿La eficiencia o aquí sí es la verdadera felicidad de cuidar a ese niño, de apoyar a esa madre, de etcétera, ¿no? Y cuando se trata del final de la vida, pues la misma cosa. O sea, cuando ya tenemos al abuelo que no habla, no entiende, no se acuerda de quién es más, no se acuerda de quién soy, ¿no? Y que a veces me importo más yo que él, pues es lógico que es menos eficiente, menos útil tenerlo nutrido, cuidado, arropado y amado, que, que pues ya ayudarle a que llegue a los brazos de Dios, ¿verdad? Eficiente es menos eficiente, tenemos que entenderlo, pero ¿dónde está la verdadera felicidad? Y no estoy hablando en este momento como católica, como cristiana, estoy hablando desde la razón. Esto es algo muy importante que lo entendamos porque la bioética, aunque cada acto humano y cada decisión humana están influenciados por nuestra cosmovisión, como suele decir la filosofía, sin lugar a dudas, tenemos que hablar para todos, ¿no? Un poco eso lo tenemos que entender. Y por último, está en la decisión entre el deber y la utilidad, es decir, entre el deber y la eficiencia. Oh, Dios, entre el deber y la eficiencia, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer ciertas cosas, pero tengo prisa, pero no nos alcanzan los recursos para la salud, pero soy la presidente de una asociación o un país, ¿no? Y tengo que hacer que alcance para todos. O soy madre de familia y aunque cada uno de mis hijos debe de tener las mismas oportunidades, la eficiencia me dice que no se puede. O soy la dueña de una empresa y cada uno de mis trabajadores debe de tener todos los cuidados necesarios, pero la empresa se me cae si les doy todo a todos. ¿Cómo voy a ponderar estas decisiones? Entonces, se fijan como una decisión ética puede llegar a ser muy, muy ardua, muy difícil en todos sentidos. Sin embargo, es muy importante que entendamos que es indispensable reflexionar no solo sobre la bioética, sino sobre la ética general, porque nuestra conciencia, a fin de cuentas, nos va a estar pidiendo
que tomemos una decisión, ¿no? Y que tomemos la mejor decisión, ya que solo la mejor decisión, no, bueno, si tenemos una jerarquía de valores sobre lo práctico, sobre lo eficiente, sobre el placer, sobre el deber, las, los resultados van a ser diferentes. Entonces, la mejor decisión es la que nos va a dar paz. Y no solo eso, para poder tener un acto totalmente, bueno, tan libre como lo puede tener la persona humana, la libertad es el conocimiento del bien y la voluntad de realizar ese bien. Entonces, tenemos que conocer el bien, conocerlo lo mejor que podamos, cuál es el bien, en qué consiste, etcétera, pero también cómo hacer para obtener ese bien. El cómo es muy importante. Uf, es que entre tener hijos y no tener hijos, pues sí, claro, tener hijos, pero, pero es que caray, no, esta persona no es fértil. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Puede adoptar hijos? Sí, sin duda, y serán sus hijos, no biológicos, pero hasta mayor amor, ¿no? Todavía, porque ni se van a parecer a él y a ella, etcétera. O puede tener hijos por reproducción asistida. Y podríamos decir, no, bueno, pues sí, si los está teniendo y esto siempre será mejor que no tenerlos. Bueno, hay que analizar el cómo, ¿no? Entonces, la conciencia siempre cuando un adolescente nos dice, sí, claro, es que no me dejas ser libre. No, 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 a ver, espérame. La libertad es que conozcas. Entonces, somos más libres y por ende más humanos. Nuestro acto es menos animal y más humano cuanto más conozcamos del acto y conozcamos el cómo llegamos al acto, las consecuencias del acto, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Y eso nos hace actuar más libremente, más humanamente. Entonces, por ese motivo, a mayor conocimiento, más libertad, más humanidad, más todo lo demás. No es para decir, mi currículum tiene 4 líneas mayores que el que tenía yo ayer. No, no es para eso. Es para que podamos actuar mejor y para que seamos más humanos, ¿no? Lo humano, el humanum de lo humano, para que lo perfeccionemos, para que esa libertad que ha costado tanto que tengamos, la perfeccionemos. Y eso es algo súper importante. Por otro lado, en el conocimiento o digamos, en el surgimiento de la bioética, bueno, ya hemos visto, lo primero son como 3 caminos que van a confluir en momentos y se separan también, pero el segundo de los caminos de cómo surge la bioética o de la necesidad del surgimiento de la bioética están las ideologías previas de hace muchísimos años de antes de que se necesitara la bioética. Vamos a ver algunas de ellas, obviamente no vamos a agotarlas, pero nada más es para darles a ustedes una pauta de en dónde pueden buscar más esas ideologías, ¿no? Y en tercer lugar, es más llamativo, más espectacular, por así decirlo, están acontecimientos históricos, ¿no? Como por ejemplo, pues todos los experimentos médicos nazis, ¿no? Claro que son, bueno, son horrorosos, pero son muy espectaculares. Y obviamente al verlo así, bueno, pues uno dice, caray, claro que hacía falta el código de Nuremberg y todo lo que vino después, ¿no? Y luego ha habido muchos abusos que universalmente están reconocidos como abusos y
que han tenido que ser frenados, ¿no? Ya veremos en el desarrollo del curso otros abusos que hoy en día todavía no están frenados y que sin embargo están siendo, ¿no? En particular con el desarrollo físico de algunos niños, ¿no? A quienes se frena la pubertad, en quienes otras cosas, y bueno, pero ya llegará el momento en el que universalmente digamos, no, perdón, pero esto le hace daño al niño. Ya la pediatría lo está diciendo, sin embargo, la psiquiatría todavía no, ¿no? Entonces, bueno, se necesita reflexionar más para parar este problema. Entonces, por ese motivo, aunque sea muy a gusto decir, bueno, pero si yo total no me dedico a la medicina, no me dedico a la psicología, no me dedico a la biotecnología, pues yo trabajo en otra cosa, eh, pues digamos, vivo mi vida lo mejor que yo puedo dentro de mis creencias, de mi cosmovisión, pero no me dedico a esto, ¿para qué tengo que estudiar bioética, no? Bueno, pues yo espero que con esta pequeña explicación eh, nos motivemos a hacerlo, porque vamos a crecer más. Y por otro motivo muy práctico, miren, no hace falta ser médico para enfermarse. Digo, también recuerdo a todos que también los médicos nos enfermamos, ¿no? Y a veces mucho más que nuestros pacientes, pero siempre vamos a tener que estar lidiando con los límites de nuestra existencia. Recuerden este término. La existencia es limitada. Tan es limitada, y lo voy a repetir casi cada vez que intervenga yo, tan es limitada que un día inicia con la fecundación del óvulo y otro día va a terminar. Entonces, ese límite de temporalidad ya es un límite, pero también tiene límites. Nadie, por más que no use gafas, tiene una visión, aunque sea de 20/20, tiene una visión de águila, ¿no? Bueno, ya los que usamos gafas ni lo soñamos siquiera. Eh, Nadie, aunque sea muy joven y aunque tenga bien la audición, tiene una audición absolutamente perfecta. Lo que llamamos normal es una normalidad estadística. A que eso no lo sabían, ¿eh? Eso es importante. Cuando decimos la talla normal para un individuo de México, de España, es tanto, pero la talla normal para un individuo de Noruega no va a ser esa misma talla. Ellos son más altos. ¿Ven? Es la norma estadística. Entonces, o la tensión arterial, o el peso, o la visión, pues la visión normal para una persona joven en cualquier lugar del mundo es 20/20, pero la visión normal para una persona de más de 70 años no es 20/20, ¿no? Entonces, fíjense cómo va cambiando porque nunca llegamos al 100% de la función. Entonces, el cuerpo, la existencia temporal es limitada en tiempo, en inicio y en fin, pero es limitada en funciones. Ni el mejor atleta tiene un desempeño del 100%. Tan es así que él mismo, ya no digamos otro atleta, él mismo puede autovencerse en sus propios récords. Tengo una mano levantada, no sé por qué motivo, si alguien quiere preguntar algo o qué, no, no lo sé, ¿no? Bien. Bueno, yo no estoy controlando el chat, lógicamente ahora, pero bueno, en fin. Entonces, bueno, por ese motivo tenemos que reflexionar en bioética, porque todos tenemos una existencia limitada y esa existencia siempre va a tener que ser sujeta de muchos problemitas, ¿no? O problemones.
y cuando estamos gravemente enfermos, eh, pues tenemos que tomar decisiones, ¿no? Respecto a nuestra vida y a nuestra salud, pero también respecto a la vida y la salud de quienes amamos y de otras personas que nos son ajenas. Nada más recuerden todos ustedes lo que vivimos durante la pandemia por el COVID, ¿no? Fueron situaciones que, que nunca habíamos pensado, que jamás habíamos planeado, que etcétera, ¿no? Entonces, por ese motivo es tan importante la bioética para cualquiera. Bien, hay un acuerdo universal, o sea, nadie se atrevería a decir lo contrario, que hay una necesidad de poner la cuestión ética en todo aquello que sea referente a las ciencias de la vida, pero también a la biotecnología, ¿eh? Que conste. Y para eso también ese acuerdo es universal, nadie diría lo contrario. Existen diferentes modelos éticos de referencia, teorías sobre la fundación del juicio ético que son muy distintas entre sí. Tanto es así, fíjense ustedes qué interesante, bueno, qué interesante, pero también qué difícil y qué complejo es para quien no sabe nada de bioética, que en nombre de la bioética podemos decir sí al aborto o no al aborto, en nombre de la bioética. Claro, no la misma persona, ¿verdad? Porque si tomamos una fundamentación ética de que vea la dignidad de la persona humana por encima de cualquier otro valor, nunca diremos que sí al aborto. Pero si la vemos como la utilidad práctica y el niño viene enfermo, o si vemos el deseo de la madre por encima de la vida del niño, pues será lo que la madre quiera, si quiere tener al niño o no, etcétera, ¿no? Entonces, para que ustedes, o si hay mucha necesidad social en un momento dado, pues diremos que sí al aborto, porque ya para qué otro niño más, ¿no? Entonces, para que ustedes vean cómo esa fundamentación ética tiene todo que ver con la respuesta que demos a la pregunta. Y a esto le vamos a llamar relativismo, ¿no? Algunos autores, un poco yo creo que como de broma, dicen politeísmo ético, ¿no? Para tratar de salvaguardar este problema, para tratar de desacreditar a quienes pongamos la dignidad de la persona humana por encima de los otros valores, suelen decir muchos autores, es que esto es bioética católica. Como, en primer lugar, no existe ni bioética católica, ni bioética budista, ni bioética judía, ni bioética musulmana, ni bioética nada, porque ya vimos, la bioética es la ética, viene de la ética general aplicada a problemas muy concretos que tienen la necesidad de una metodología diferente. Es decir, es una especialidad de la ética general. Y la ética general no está, por definición, vinculada a ninguna religión, no a nuestra religión, sino a ninguna religión. Entonces, ¿por qué? Porque la ética es universal. Una vez que uno, a donde sí está muy vinculada, es a la antropología filosófica. Lo contrario, en cambio, no es verdad. Es decir, toda religión tiene una base ética, pero no es la religión la que le impone la ética la que se impone a la ética, sino la ética la que aporta a toda religión, ¿ok? Por otro lado, digamos, el concepto de quién es la persona humana, es decir, de la antropología filosófica, no es que sea necesariamente nutrida en cualquier religión,
sí lo es en la religión católica y en el cristianismo en general y en el judaísmo y en el islam, no en otras filosofías como podría ser budismo, hinduismo, taoísmo, confucianismo, porque no son verdaderas religiones, son más bien corrientes filosóficas, eh, porque sí tienen que ver con la idea de quién es el hombre, ¿no? Entonces, ¿el hombre es una criatura, sí o no? ¿El hombre es simplemente materia, sí o no? El hombre, aunque sea materia, tiende a buscar algo más, sí o no. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es radicalmente diferente a decir que la bioética que no sirve, según algunos autores, es la bioética que está vinculada a la tradición judeocristiana, ¿no? Repito, no es así. La bioética no está vinculada a la tradición judeocristiana. Ya lo veremos en la próxima clase cuando desarrollemos el personalismo. El personalismo es muy reciente, es del siglo XX, pero el personalismo aporta, por ejemplo, a la religión católica, no, también un poco al judaísmo, pero le aporta el personalismo elementos de juicio, elementos racionales a la religión católica. De hecho, le aporta a la religión católica, hay un tema precioso que es el concepto de unidad y procreatividad, que se lo aporta el personalismo a la religión católica. Eso se los voy a dar yo y ya recordaré el dárselos en su momento cuando veamos antropología de la sexualidad. Es preciosa la historia de lo que ha sucedido en ese sentido. No, entonces, para que no nos vayamos a la discusión de esto no es válido porque, claro, tú porque eres católico, ¿no? O tú porque, pues, comulgas con estas ideas. Es que no es eso. Hay que dar las razones de la razón para que todos entiendan el por qué tenemos que respetar la vida. Bien, el primer testimonio, ahora vamos a dar algunos datos tanto de ideas como de poquitos datos históricos, ¿no? En cuanto a testimonio de la ética médica, el primero es el Código Hipocrático o Código de Hammurabi, en donde se recogen, no es que Hipócrates lo cinceló, ¿verdad? O el secretario de Hipócrates, no. Es el conjunto de muchos médicos que en los años 460 a 370 antes de Cristo fue compilado y bueno, que habla de muchos valores, ¿no? Por ejemplo, de no usufructuar al paciente. Fíjense qué interesante, porque el paciente podía ser un esclavo y sin embargo, por ser paciente, no teníamos que usar al paciente. Esto es particularmente importante en la psiquiatría. Nadie puede pedirle a un paciente que, oye, pues mira, ya que tú vendes autos, pues es que yo quisiera cambiar el mío, a ver si me pudieras conseguir un descuento. No, mientras sea mi paciente, no lo debo hacer. No podemos usar al paciente. ¿De acuerdo? Eso es algo muy importante. Después viene la cultura romana, en donde también se cuidaba al paciente, pero sí había diferencia entre si era pues familia o si era esclavo, etcétera. Luego viene la cultura cristiana, que ahora la vamos a ver un poco más profundamente y que le da un vuelco a la medicina porque no solamente se trata de la causa eficiente, sino se trata de esa causa aretológica que proviene sobre todo del amor, ¿no? De la caridad entendida como amor. Em,
es curioso, pero dentro del código hipocrático hay ciertas raíces que vienen del confucianismo. Bien, en estas raíces del confucianismo, esto es muy importante porque desde ahí estamos jugando con ideas que hoy hay en torno a la bioética que tienen que ver con la eficiencia. Para el confucianismo, por ejemplo, es más importante cuidar de la salud que el valor mismo de la vida, porque es más importante, el confucianismo no ve al individuo, bueno, sí lo ve, pero le importa menos el individuo que la sociedad, ¿no? Entonces, de hecho, el individuo está para la sociedad. Y por esa misma razón, exactamente igual, hoy en día podría alguien, desde la bioética, de ese giro utilitarista, decir, bueno, si el niño va a nacer tan enfermo, va a ser un peso social, el Estado tiene que mantenerlo, el Estado tendrá que proveer y el Estado es toda la sociedad que tiene que proveer a ese individuo, o bien en enfermedades raras, ¿no? Que así se llaman, así están clasificadas como enfermedades raras. Bueno, lo que se le da de aporte a un paciente con alguna enfermedad rara, en prácticamente a todos los países, por lo menos los más conocidos, etcétera, los que más publiquen en términos de salud, es casi lo mínimo indispensable, pero no, por ejemplo, no se aprueban protocolos de investigación para enfermedades raras. ¿Por qué? Porque surgen una vez en 1 millón de nacimientos. Entonces, ¿para qué vamos a usar recursos para esos pacientes? Sí, claro, es una causa eficiente, no voy a decir que no, y nadie podríamos decir que no, pero se dan cuenta porque es más importante el cuidado de la salud, la causa eficiente, que el cuidado de la persona, la causa etológica. ¿Se dan cuenta? Incluso la causa deontológica. Entonces, aunque el juramento hipocrático posicionó la beneficencia, es decir, el hace el bien antes que el no hacer daño, la no maleficencia, sin embargo, a causa del juramento hipocrático, quedó como grabado que lo primero es no hacer daño. Pero esto es un error de lógica ética, porque la ética busca el bien, el mayor bien posible. La ética no busca el mínimo común ético. Eso es, eso hay un autor muy importante en España, Diego Gracia en particular, que habla del mínimo ético, ¿no? Bueno, como no podemos o no nos ponemos de acuerdo en cuál es el mayor bien ético, pues entonces vamos a buscar el mínimo ético. No podemos darle a un niño que nace enfermísimo, no podemos darle todo lo que necesita en la vida. Bueno, pues vamos a darle un mínimo indispensable, ¿no? O sea, de comer, de beber, que no le duela, ¿no? Que cuando ya lo sea capaz de expresarlo de alguna manera o sus padres de expresarlo, pues terminar con su vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, la ética no busca eso, la ética busca el mayor bien posible. Hay muchos bienes, que conste, la utilidad es un bien, pero no es el mayor bien posible a mi juicio, al juicio del personalismo. ¿Por qué? Porque la dignidad de la persona está por encima de los otros valores para el personalismo. Claro, yo respeto lo que cada quien diga, nada más que sí puedo argumentar el por qué el personalismo me convence más. Entonces, por ese motivo, no basta con no hacer daño. Claro, uno puede decir en el acto concreto de curar, bueno, no voy a empezar por picotear al paciente de todo. No, claro que no.
voy a empezar por estudiar qué tiene, por pensar cómo puedo ayudarle o sin hacerle tanto daño. Eso sí, las cosas lógicas, pero en la decisión última no es solamente no hacer daño. Luego vino Maimónides, Galeno, Avicena y llegamos hasta el cristianismo. Entonces, en el cristianismo, la caridad es la que impera y el paciente, lógicamente, se cuida al paciente por amor a Dios. Eso es lo que nos enseña el cristianismo y como el cristianismo se vuelve la religión oficial del Imperio Romano, desde el siglo IV después de Cristo, pues bueno, tiene una impronta muy importante en todo lo que va a ser la deontología médica. Eh, Después vamos, bueno, y sigue avanzando el tiempo histórico y siguen pues progresos médicos, también progresos éticos y deontológicos con respecto al cuidado del paciente, incluso pues bueno, aparece en el siglo XIV Tomás de Aquino, etcétera, y como se va perfilando una nueva ética del cuidado a la salud, hasta que termina la Edad Media y se pasa del teocentrismo al antropocentrismo, y entonces, ¿cómo se va a regular? Ya no se regula por la ética, sino por la jurisprudencia. ¿Se acuerdan que les dije que una de las especializaciones de la bioética está justamente en el derecho, ¿no? El derecho y la ética médica? Entonces, precisamente por este fenómeno que nos ha, eh, como en lugar de motivar la acción por amor al paciente, por amor a Dios, se motiva porque hay límites jurídicos entre los cuales puedes actuar desde el punto de vista del profesional de la salud, del propio paciente y de su familia, pero si te sales, entonces ya caes dentro de lo ilícito. Ya no se habla que caigas dentro de lo antiético, porque total, si alguien hace algo antiético, la sociedad no puede castigarlo por eso. Te pueden castigar si cae dentro de lo ilegal, ¿no? Dentro de ese marco legal. También la previoética, es decir, la ética, no estaba vinculada a una disciplina. Y Van Rensselaer Potter propuso el término de bioética, fue el segundo que lo propuso, pero hubo antes un lapso de tiempo que ahorita vamos a ver, para integrar las ciencias de la vida y las ciencias de la ética médica. Hubo preconceptos, por ejemplo, en el siglo XV y principios del XVI, y en el XVIII y principios del XIX, con Paracelso y Goethe, que manejan ya lo que es la salud pública y la salud ambiental. También hay orígenes comunes como la biotecnología, la bioseguridad, y comienza a ver lo que son asociaciones médicas, ¿no? Las comisiones, los consejos, luego comités de bioética, que eso ya es muy actual, etcétera, como gremios que ayudan a que la bioética pues tenga más fuerza, más organización jurídica, no legal, pero sí, ¿saben? Con esta parte que está como regulada dentro de lo jurídico. Entonces, la respuesta va siendo lenta y tardía, y pues surgen diversos documentos en bioética, ¿no? Entonces, ahora sí, ya con algunos de los ejemplos paradigmáticos, pues tenemos en la medicina nazi, que surge el Código de Nuremberg, no, que es posterior a los juicios de Nuremberg, en donde se habla
de 10 puntos está el consentimiento humano para experimentación con humanos, la justificación de estos experimentos, no como se hacía en la medicina nazi, no de, voy a inyectarles tinta de colores a ver si les cambia el iris del ojo, ¿no? El color del ojo. Bueno, eso no tiene ninguna función, o sea, era puramente lúdico y por ende tiene que haber una justificación de una experimentación, no puede ser lo que me dé la gana, ¿no? Y luego también la necesidad de que haya primero una experimentación en animales. Pensemos que antes se hacía directamente en el hombre, evitar el sufrimiento físico y mental innecesario, riesgo, también calcularlo, ponderarlo, no hacer experimentos que una cosa es que, bueno, que se nos salió de las manos y causar la muerte, y otra cosa es que fuera totalmente previsible eso no puede ser, que haya una protección contra eventualidades, la libertad del sujeto para salirse del experimento en el momento que quiera, eso antes no existía. También la libertad del investigador de decir hasta aquí paramos, aunque esté recibiendo grandes fuentes de dinero, este punto 10 es importantísimo, porque por esas cantidades de dinero, el investigador, aunque diga, wow, me equivoqué, o sea, caray, es que esto yo no lo tenía contemplado y entonces tengo que parar, no lo podían parar. Hoy en día se puede, ¿no? Es muy importante decir que este código de Nuremberg tardó muchísimos años porque se pensa en ser asimilado a la sociedad médica, ¿no? Porque de alguna manera como que en parte con los horrores de lo que sucedió con la medicina nazi y el horror también de la Segunda Guerra Mundial, bueno, aparte que estaban muy entretenidos en reconstruirse los países, ya la gente no quería pensar en esto. Entonces, por ese motivo, tardaron más o menos unos 20 años en volverse a tomar así a cuentagotas y poder realmente hasta que tomaron algo más de fuerza, ¿no? Una vez que toman algo más de fuerza, entonces comienza a haber otras propuestas, se reúnen en diferentes lugares como Helsinki, Tokio, Venecia, Hong Kong, etcétera, ¿no? En diferentes años, y entonces comienzan a haber declaraciones que de alguna manera van puntualizando más todas las acciones que se tienen que hacer para promover el respeto a los seres humanos, para proteger los derechos a la salud y derechos individuales y para proteger a las poblaciones vulnerables. A pesar de eso, ha habido grandes violaciones a esos derechos, ¿eh? Vamos a ver algunos ejemplitos. Bueno, y reconocer otra serie de cosas. Entonces, lo más importante, bueno, surgió el informe Belmont, muy importante en investigación con seres humanos en Estados Unidos en el 79, que sobre todo va a dar el respeto a las personas, la beneficencia y la justicia. Y de ahí esos tres principios, sobre todo los dos últimos, van a ser retomados, ya lo veremos la próxima clase, retomados para una subcorriente de la bioética utilitarista que se llama el principialismo. Per se son buenos, nadie puede negarlos, pero lo malo es tenerlos como los principios principales, ¿no? Luego se empiezan a crear los diferentes institutos de bioética. Los dos primeros son en Estados Unidos, el Instituto Kennedy, porque la señora Rose Kennedy, la madre de toda la familia Kennedy, dio un dinero, primero era para estudiar problemas sociales, sobre todo porque acababa de ser la encíclica del Papa Paulo VI, en donde habla de la anticoncepción, la Humanae Vitae,
y entonces empieza a haber un ruido gigante en todas las sociedades del mundo, y entonces Rose Kennedy dice, bueno, yo voy a dar dinero, la convencen para dar dinero para abrir una institución que se dedicara a este estudio. Sin embargo, rápidamente cambia de giro y se torna en bioética porque los problemas continúan creciendo así exponencialmente, ¿no? Y también el centro Hastings, dirigido por Daniel Callahan, que de hecho fue antes que el Instituto Kennedy, que hoy todavía existe, y surge la primera enciclopedia de bioética. Hoy en día hay tres de diferentes grupos de autores para reunir, digamos, definiciones y bueno, pues así como temitas. Todavía no había grandes investigaciones, ¿no? Em, entonces, los objetivos iniciales eran animar el debate y diálogo interdisciplinar entre la medicina, la filosofía y la ética. Bueno, por filosofía, más bien hablemos de la antropología filosófica, la renovación de la ética médica tradicional, por todo lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, y luego también algunos ejemplos de cuestiones que estaban, ay, perdónenme, de cuestiones que estaban sucediendo, ¿no? Entonces, en el 62, es decir, 2 años antes de que surgiera el centro Hastings, en Seattle, cerca de la provincia de Washington, no de la ciudad de Washington, un comité no médico decidía a quién se le ponía la hemodiálisis, porque la hemodiálisis casi acababa de empezar y no había suficientes aparatos, ¿no? Entonces, la gente comienza a preguntarse, seguramente los medios de comunicación, ¿por qué un avance médico debe de usarse para discriminar médicamente, ¿no? Y quién y cómo se elegía a los candidatos. Entonces, la sociedad decide que tiene que haber una representación de la sociedad. Después de eso, ya se toma conciencia de los códigos de Nuremberg, eh, sobre todo para lo que ya les comentaba yo de la investigación biomédica en sujetos humanos. Y luego viene un caso espantoso, verdaderamente, que duró, fíjense ustedes, 40 años desde 1932, en que todavía no había penicilina, hasta, o todavía no se empleaba la penicilina como antibiótico, hasta el 72, en el que claramente ya hacían varios años que se utilizaba esto, ¿no? Y es el caso Tuskegee. Fue un estudio secreto en donde 400 individuos de raza negra, que eran pobres todos, bastante pobres, que no tenían ningún tratamiento contra el sífilis, este, se les inyectaba, se les causaba la sífilis poniéndoles el microorganismo para estudiar la evolución natural de la enfermedad, es decir, qué pasaría si a un individuo, o sea, cómo funciona la enfermedad sin ponerle nada. Yo digo, de verdad, o sea, este es uno de los experimentos que más rabia me dan, porque como si no hubieran tenido cientos de miles de casos de sífilis, ¿dónde estudiar eso? Sin necesidad de causarles sífilis y luego no darles tratamiento a partir de que hubo el tratamiento. Y claro, se les decía que si se morían iban a dar un dinero a sus familias, y sí se los dieron, ¿eh? Pues para el entierro y todo esto, pero además como compensación y estas cosas. O sea, imagínense esto, ¿no? Digo, para quien desconozca el caso, la sífilis llega a afectar la vista, llega a causar mucha afección de todos los nervios, eh,
centrales y periféricos, entonces el paciente sufre muchísimo. No, no solamente afecta a la región genital, sino sobre todo al sistema nervioso, ¿no? Entonces, bueno, a mí es un experimento espantoso. Em, a partir de 1967, a causa de los primeros trasplantes de corazón, resurge el problema de cómo definir la muerte clínica, ¿no? Entonces, la Universidad de Harvard propone definirlo basado en el criterio de la muerte cerebral, ya lo veremos en su momento, pero bueno, esto tiene un truquito, ¿no? Entonces, porque no es igual la muerte cerebral de la corteza a la muerte del encéfalo total, ¿no? Entonces, bueno, sigue habiendo problemas. Y luego, en 1975, hay un caso de una chica, Karen Ann Quinlan, que cae en un estado vegetativo persistente, y los padres piden que se le desconecte del respirador, porque la chica pues ya llevaba un tiempo bastante grande. Primero el Tribunal Supremo de Nueva Jersey lo rechaza, pero después hacen un recurso y al final lo aceptan y dicen que por un derecho a una muerte digna y en paz, pero resulta que esta niña alcanza a vivir, fíjense, por eso no es igual, la muerte de la corteza a la muerte del encéfalo. Esta chica no tenía muerte encefálica, tenía solo muerte de corteza y aún sin el respirador alcanza a vivir 9 años más, desconectada, ¿no? Entonces, al final, muere por neumonía y pesando 36 kilos porque apenas si le daban de comer, ¿no? Entonces, nada más para que entendamos que a veces por irnos por lo práctico, que sin duda alguna, pues tenemos que lidiar con lo práctico, es algo de toda nuestra vida, pero nos podemos llegar a equivocar muchísimo, ¿no? Em, entonces, bueno, esto sin lugar a dudas, pues bueno, plantea muchísimos problemas éticos, legales, etcétera. Y luego viene o bueno, debido a esto, a estos dilemas, entra en crisis el concepto de paternalismo, de la beneficencia, del principio de beneficencia, de hacer el bien, de primero hacer el bien, se ha interpretado como paternalista. Yo siempre que puedo, siempre que estoy en debates con colegas, no médicos, digo, independientemente de que sean médicos, pero con colegas bioticistas, siempre les digo que yo odio el término como peyorativo del paternalismo médico, que seguramente debe ser porque yo tuve un padre excelente, em, pero a mí me molesta llamarle paternalismo, ¿no? Yo diría como debería llamarse algo como que el médico es directivo, o sea, que el médico no toma en cuenta la voluntad del paciente, como se quiera, pero a mí en lo personal no me gusta el término paternalismo, sin embargo no lo van a encontrar de ninguna otra forma en ninguna bibliografía, ¿eh? Entonces lo tienen que conocer así. Y entonces se pone en tela de juicio ese paternalismo y el médico ya no puede imponerse, ni siquiera cuando el médico tenga la razón, para hacerle el bien al paciente, ¿no? Sino que el paciente tiene el derecho de ser él el que decida las cosas, ¿no? Tan es así que hoy en día, pues vamos a ver muchos ejemplos durante este curso de decisiones muy malas que puede tomar el paciente porque ya está harto de estar sufriendo los tratamientos o los malestares que conlleva
su propia patología, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante porque justo aquí es donde nace la bioética de fundamentación liberalista que vamos a ver la próxima clase. En el 70 y el 71, Van Rensselaer-Potter va a acuñar el término de bioética. Bueno, dice primera vez, perdón, no lo corregí. En realidad es por segunda vez que se usa esto. Antes fue un pastor protestante, solo que el pastor protestante no tuvo la suerte o bueno, tuvo la coincidencia de que era alemán y lo publicó justo en el transcurso entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces viene todo lo de la Segunda Guerra Mundial, el nazismo y el mundo en contra de Alemania, ¿no? Entonces por eso quedó silenciado. Pero bueno, quien realmente le dio la promoción al término de bioética fue Potter, y él decía que teníamos que había ya tanta biotecnología, bueno, que apenas empezaba en relación a lo que tenemos hoy en día, pero que teníamos que hacer un alto y reflexionar sobre lo que estaba pasando, ¿no? Entonces se necesitaba una nueva disciplina que combinara el conocimiento biológico con un sistema de valores humanos. Y entonces publica en el 70 La ciencia de la supervivencia, y en el 71 la supervivencia como un puente para llegar al futuro, ¿no? Y él dice que la bioética va a nacer de la exigencia de discernir entre la posibilidad técnica y la licitud ética. Entonces, en inglés dice el conocimiento para saber cómo usar el conocimiento, que digo, no es que haya llegado muy lejos Potter en el sentido de desarrollar mucho esto, pero sin lugar a dudas, pues fue brillante cómo logró interesar a otros, ¿no? En hacerlo. Em, entonces, lo que propone la ética es el bien de la persona con una dimensión objetiva y subjetiva a partir de la esencia de la persona, es decir, de lo que somos como persona, con la libertad, la responsabilidad y luego buscando no solo el bien personal, sino el bien común. Eso debería de ser, ¿no? Pero ahora ya hemos visto que se va a ver influenciado por otra serie de ideas que ya desarrollaremos un poquito más la próxima clase. Y Potter se basa sobre todo en los años 70, recordemos que es justo cuando hay como una gran preocupación ecológica, y entonces, pues bueno, va a venir esa disyuntiva entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. Y para poder dominar la naturaleza, tenemos que superar la separación entre el mundo de los hechos y el de los valores. Y entonces, bueno, pues va a surgir todo esto. Bueno, yo con esto quiero terminar la clase de hoy para que de esta forma podamos continuar la próxima sesión